Y esta música que nos invita a sentarnos en un rincón de nuestro living con tal vez una bebida espirituosa, nos indica que estamos ingresando al diario de Vanessa, un espacio en el que nos preparamos para entrar en un apasionante mundo lleno de historias, de personas y de lugares que nos van a deslumbrar. Y viajamos a ese pequeño paraíso llamado El Calafate y nos encontramos con nuestra amiga Vanessa Morosowski. Hola Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Una noche muy fría por aquí, Sí, con una caída de una pequeña nevada que, bueno, que no logró cubrir, pero que, bueno, anuncia, me parece que vamos a tener un invierno bastante duro, yo estaba Marcelo. comentando hace un ratito nada más que la temperatura ahí en el Calafate era de 2 grados bajo cero. No sé si estoy más o menos en lo cierto. Sí, Sí. está frío. Mm. La verdad que sí, está bastante fresco, pero bueno, es normal en esta época, Marcelo. Bueno, Así que bueno, mañana tengo que empezar a salir para Buenos Aires por tierra y vos sabés que analizando un par de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la carga del combustible, que suelo a veces pagarlo con la tarjeta mía, ¿no? De débito y entregársela a los chicos, y por sí. ahí tengo esa mala costumbre de no acercarme. Me ha llevado a tener y hacerme muchas preguntas sobre inquietudes. Y bueno, hoy vamos a tener el placer de hablar con Jorge Luis Litvin, que es un abogado muy reconocido, muy querido, una persona muy carismática también en todo el entorno. Es especialista en lo que es el cibercrimen, en los ciberdelitos, es autor del libro Hackeados y Ujú. Delitos en el Mundo 2.0, y bueno, las medidas todas para protegernos, así como también es miembro del Laboratorio de Ciberseguridad de la OEA. Va a ser más que un Sí, placer sí. poder escucharlo, Marcelo. Sí, claro que sí, seguramente, porque además tenemos muchas cuestiones para preguntarle, porque los que ya estamos grandecitos y durante la pandemia tuvimos que forzosamente apelar a la tecnología, al Zoom, a la virtualidad, a pagar a través del teléfono o de nuestro home banking, nos hemos enfrentado también a una serie de peligros que bueno, yo conozco mucha gente que ha sido estafada por esta modalidad que, me lo va a decir el doctor, sí creció y se profundizó y se mejoró el sistema durante la pandemia. Así que lo presentamos nomás, Vanessa. Así es, ¿cómo estás, Jorge, querido Coqui, para la gente que lo conoce? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de estar acá. Y un poco como decías, la pandemia forzó un montón de cosas, ¿no? Y Mm. entre las cosas que se forzaron fue la digitalización de todos los usuarios, que de repente de un día para el otro se encontraron con que el lugar en donde estudian, el lugar en donde trabajan, el lugar en donde compran, los trámites y cualquier actividad que era habitual de alguna manera en el entorno real migró a lo que se conoce como el entorno Claro. digital, ¿no? Y nadie nos avisó, nadie nos preparó, nadie nos enseñó, nadie podía prever que esto iba a suceder, pero la pandemia no fue otra cosa que un acelerador Sí, sí. de alguna manera del tiempo y espacio y nos adelantó el futuro. Y en ese adelantamiento del futuro, bueno, aparecen un montón de riesgos que no son nuevos, pero que sí que se potencian un montón, justamente porque de un día para el otro, todas las víctimas estaban en un único lugar, ¿no? Todos los ciudadanos estábamos detrás de una pantalla, ya sea porque estábamos detrás del teléfono, de la computadora, en el contexto que sea, hasta las reuniones familiares Sí. eran virtuales. Y eso de alguna manera le facilitó muchísimo la tarea a los criminales, porque pensemos que si el cibercrimen ya era algo que se venía de alguna manera, venía en alza desde hace muchísimos años, solo que todavía no estábamos lo suficientemente concientizados, nos parecía que estábamos lejos de que algo de eso pueda pasarnos, porque bueno, no éramos Estados Unidos, Rusia, China, de alguna manera, alguno de estos estados en donde se habla muchísimo de ciberataques, ciberguerra, inclusive en este contexto actual. Ajá. Bueno, la realidad es que
es el cóctel ideal para un criminal, tener a todas las víctimas en un solo lugar y sin que estas víctimas inclusive puedan prever o saber que algo malo les puede pasar. Claro. Y es muy difícil prevenir algo que no conocemos que existe, ¿no? Entonces, de repente, obviamente, esas cifras, como ustedes decían, se empezaron a disparar. Se estima que los ciberataques aumentaron más de un 3000% en los últimos 2 años, de lo cual solamente en materia de denuncias de delitos informáticos, estas aumentaron entre un 500 y un 800%. Cuando hablamos de denuncias, son solamente los hechos que llegan a conocimiento de las autoridades, pero en el entorno digital pasa algo distinto a lo que pasa en el entorno cinético o analógico, que es que a veces no nos damos cuenta de cuando somos atacados, ¿no? Quizás tenemos algo infectado en nuestros dispositivos, alguien que está viendo lo que estamos haciendo, alguien que está leyendo nuestros correos, alguien que tiene acceso a nuestra cámara web o alguien que está operando desde nuestro home banking y nosotros ni siquiera nos enteramos en ese mismo momento. Coqui, y te hago una pregunta. Hoy por hoy, ¿todas las aplicaciones son vulneradas? Mira, no hay ningún entorno que sea 100% seguro, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con las aplicaciones como con, de alguna manera, los cuidados que tomen los usuarios, ¿no? Obviamente hay cosas que no tienen tanto que ver con, de alguna manera, una vulnerabilidad del software propiamente dicho, o del desarrollo, ¿no? Digo, los programadores al momento de hacer una aplicación o de hacer un software o de hacer una página web no pueden prever absolutamente todas las vulnerabilidades que hay. Por eso es que constantemente estamos actualizando, ¿no? Aplicaciones que de repente una vez por semana estamos actualizando la misma aplicación y uno dice, pero si ya la actualicé la semana pasada. Pero la realidad es que más que el sistema, el vulnerable es el humano, ¿no? Y hay una frase muy conocida que dice que los novatos atacan a los sistemas y los expertos atacan a las personas porque son mucho más fáciles de que caigan. Claro. Jorge, y esta gente que comete este tipo de delitos, y esto obviamente sin querer estigmatizar ni tampoco cargar la responsabilidad o las tintas sobre quienes han estudiado y se han preparado para programadores o para trabajar en esta área, es gente que está muy preparada, ¿verdad? Sin dudas, pero sin dudas, pero no en todos los casos, en el sentido de que se piensa de que el cibercrimen es una maniobra que tiene que cometer un experto en informática, cuando hay muchos delitos que son cometidos inclusive por quienes no se reconocen como tales porque han naturalizado una serie de conductas que no son otra cosa que crímenes que de alguna manera o conductas que se consideran reprochables en el mano a mano, en el persona a persona, pero que en el entorno digital, de alguna manera, el ciudadano empieza a actuar con determinada sensación de impunidad porque siente que todo lo que sucede en Internet no le es reprochable, ¿no? Y para esto te quiero llevar a, de alguna manera, los insultos que se pueden ver en plataformas como Twitter en el día a día, en donde si alguna de las cosas que leemos hubieran sido de alguna manera publicadas por algún medio o a través o en vivo y en directo, seguramente las personas iniciarían acciones por injurias o calumnias, ¿no? Pero cuando pasa en Twitter parece que en Twitter todos somos impunes. Entonces, te puedo decir que hay un montón de delitos que requieren de determinada expertise, ¿no? Por ejemplo, los vaciamientos de cuentas de home banking, que vienen pasando muchísimo, ni hablar de los ataques de ransomware que le vienen pasando a las empresas y a los organismos del Estado. Eso requiere de un conocimiento específico en lo informático. Ahora, todo lo que son las difamaciones, el hostigamiento digital, inclusive la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas, son conductas que pasan muchísimo en el día a día y que cualquier usuario, cualquier persona puede cometerlas sin ningún expertise específico informático y de hecho piensan que eso que hacen
no es ningún delito, que no hay ningún problema con quizás difundir imágenes íntimas o una grabación de otra persona y usarlo para extorsionarla. Quizás no piensan que está mal difamar o insultar a las personas en redes sociales, y son conductas que quizás en otro entorno, no digital, se vería mucho peor, pero bueno, también son conductas propias de un criminal, aunque no sea el mal llamado hacker, ¿no? Claro. Como podemos leer en los portales. Sí, sí. Y últimamente, bueno, hemos estado viendo cómo hay mucha gente que ha sido, no sé si es el nombre hackeado, ha visto hackeado su WhatsApp, por ejemplo, le incorporan la identidad de esta persona y salen a vender dólares, por ejemplo, ¿no? Uno de los delitos más comunes es salir Simulan que salen a vender Exacto, dólares. salen simulando vender dólares o pedir dinero prestado a los amigos, ¿no? Mandan un CBU. Bueno, y todo esto, como vos lo has estudiado y lo has visto, se ha multiplicado en pandemia. No, sin dudas, y además lo que te puedo decir es que de alguna manera la conducta casi siempre es la misma, y esto es engañar al usuario. Ahora lo que se va renovando es la forma del engaño. En su momento se hacían pasar por los bancos, sigue pasando, se podían hacer pasar por Visa, por Netflix, por aerolíneas, por una empresa en Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday. El criminal va suplantando siempre una identidad, se está haciendo pasar por alguien más. En los casos más peligrosos, porque son más difíciles de detectar, se hace pasar por alguien de nuestra confianza, un amigo, un familiar, nuestra pareja, un compañero de trabajo, ¿no? Nos pide que hagamos algo que puede ser bien, como vos decías, o una transferencia porque tiene una urgencia, porque necesita dinero prestado y al otro día no los va a devolver, o bien está vendiendo dólares a una cotización inexistente, ¿no? Demasiado tentadora, pero esa misma modalidad es mucho más peligrosa y existe hace muchos años, en donde se hacen pasar por compañeros de trabajo, ¿no? Para infectar sistemas informáticos de empresas, y uno confiado hace doble clic en donde no corresponde, pensando de que el correo nos viene de la persona responsable de sistemas o de nuestro jefe, que nos pide que hagamos una transferencia a una cuenta que no termina siendo de un proveedor, sino de un criminal. Claro. ¿No? Yo te quiero hacer esta preguntita y después dejo a Vanessa que charle contigo. ¿El Código Penal está acompañando estos nuevos delitos o esta nueva modalidad delictiva? Mira, nosotros tenemos una ley de delitos informáticos que, en cuanto al fondo, es decir, a la cantidad de conductas que se contemplan, está bastante actualizado. Hay 3 conductas puntuales que a mí me preocupa que no están tipificadas como delitos y como contravenciones, pero en muy pocas provincias, una de ellas es la Ciudad de Buenos Aires. El hecho de que sean contravenciones significa que no son imputables en todo el territorio de la nación y que hay muchas víctimas que quedan desamparadas y sin acceso a la justicia. Esas conductas son las de la difusión no consentida de imágenes íntimas, mal llamada pornovenganza, la del hostigamiento digital o acoso digital, stalking, bullying, y finalmente la suplantación de identidad. Ahora, el resto venimos bastante bien. Lo que sí tenemos es un déficit en nuestro código procesal, ¿no? Que bueno, acá depende de cada provincia, pues cada provincia es la que regula el procedimiento penal. Pero después, a nivel código de fondo, estamos bastante bien parados, inclusive respecto de otros países. Lo cierto es que de poco sirve que tengamos las conductas contempladas en el Código Penal si después tenemos déficits procesales que no nos permiten investigar. Wow. Coqui, te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, a nosotros nos llega un mail, ¿no? Por ejemplo, no sé, Metrogas, Movistar, en donde nos llega por correo. Y de repente nos encontramos en ese correo con un sector que dice pague online. ¿Cómo yo sé que realmente no estoy siendo estafada? ¿Cómo sé que es realmente Movistar o X? Si yo presiono online, cargo todos mis datos, ¿de qué manera yo puedo constatar esto, de que sea cierto? Bueno, cuando nos escriben por correo, lo primero es constatar el dominio, ¿no? Lo que viene después del arroba, si es realmente el de la empresa, el original. Acá cualquier cambio sutil, agregar una letra, un número de más, quitar algo, poner un guión, ya hace que no sea el oficial,
y a partir de ahí ya hay que desconfiar, ¿no? Segundo, saber que ninguna empresa seria ni organismo del Estado jamás nos va a pedir que entreguemos datos o claves personales. Datos podría ser para determinados trámites, pero las claves no deberían pedirnos jamás. En el momento en el que alguien nos pide un token o una clave personal, a partir de ahí ya tenemos que descartar ese tipo de mensaje, ¿no? Por otro lado, cuando estamos navegando en una página web, ahí es, así como en el correo revisamos el dominio, en la página web lo que revisamos es la URL. La URL es el www.loquesea.com, en donde tiene que ser el genuino, ¿no? Y no tenemos que confiarnos de aquellas páginas web a las que entramos a través de hipervínculos. Hipervínculos son los enlaces en los que hacemos clic y nos llevan a alguna página web, sino que siempre es preferible que sea el usuario el que la tipee, el que escriba. Si va a entrar a la página del banco, www.Banco Galicia o Banco Santander o ICBC o el banco que sea, por poner un ejemplo, para asegurarse de que está yendo al lugar correcto. Genial, perfecto. Y en cuanto a lo que respecta a los datos biométricos, ¿esos también hoy por hoy? No sé, por ejemplo, yo tengo un iPhone en donde, viste que uno tiene varias medidas de seguridad. Yo creo que es imposible de vulnerarlo, porque bueno, tenemos el identificador del rostro y demás. Pregunto, no sé, desde mi ignorancia, voy caminando por la calle, una persona la atropellan, se suelta el celular, por ejemplo, veo como oportunista obtener el celular, que uno sabe que en el celular pone sus cuentas y demás, y de repente se me da por pasar el teléfono por la cara de la persona. ¿Qué pasa ahí? Ahí te puedo decir, Vane, que la mayoría de los dispositivos que se desactivan con biometría requieren que el usuario le esté prestando atención a la cámara. Esto quiere decir que la esté mirando, con lo cual si uno está en la calle, está tirado, está desmayado o cierra los ojos, alcanza con eso para que no puedan desbloquearlo, lo que no significa que no puedan coaccionarnos o de alguna manera amenazarnos para que lo desbloqueemos. En ese caso estamos un poco más complicados y ya vamos a depender de la seguridad posterior a la del dispositivo propiamente dicho, y es la seguridad de las cuentas. Entiendo, perfecto. Jorge, quería consultarte, Sí. ¿Es un mito que la mayoría o gran parte de estas estafas o intentos de estafa parten de los institutos penitenciarios? No, no es un mito, en algunos casos es cierto, o al menos algunos de los integrantes de estas organizaciones, porque uno cuando piensa entre muchas comillas, porque no es el término adecuado, pero cuando uno piensa en un hacker, en teoría, bueno, un cibercriminal, piensa en alguien encerrado en un sótano, con una capucha, con muchos monitores, computadoras, Sí. O un nerd, ¿no? Pero la realidad es que son organizaciones criminales con muchísimas personas que las integran. Algunas de estas suelen y pueden estar, y ya ha ocurrido, que estén en servicios penitenciarios, pero sí, no es un mito para nada. Y algo a tener en cuenta, yo por ejemplo, en mi caso personal, 3 o 4 veces por día me llaman por teléfonos desconocidos, algunos de Rawson, otros de Rosario, hay de Tierra De del Córdoba. Fuego, de Córdoba, bueno, de Santa Fe. Sí. Yo no los atiendo, ya tengo por norma no atendernos, pero estos posiblemente puedan llegar a ser contactos de intentos de estafa o por un intento de estafa, ¿verdad? En muchos casos sí, en otros te diría que no, eso va a depender, no nos queda otra que atender el teléfono para verificarlo, pero muchas veces hoy lo que está pasando es que con el tema del teletrabajo y de que cualquiera puede trabajar desde cualquier lugar para cualquier empresa, muchos telemarketers que ofrecen promociones de bancos, etcétera, están operando desde sus teléfonos, desde su casa o de un teléfono corporativo que no nos aparece el no caller ID o el teléfono desconocido, sino que nos aparece un número, quizás, pero sí es cierto que tranquilamente podrían ser también casos de intentos de estafas o de fraudes. Ahí lo que nos va a permitir saber si están queriendo estafarnos o no es qué nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo información personal, nos están pidiendo claves, nos están pidiendo números de tarjetas de crédito, nos están pidiendo que nos acerquemos a algún cajero bancario o qué nos están solicitando, ¿no? Claro. Ahora, si solo es para darnos información,
bueno, no será un fraude. ¿Alguna vez fuiste víctima de algún intento de estafa? Uf, todos los días. Ajá, Yo soy un blanco predilecto, obviamente, cuando uno está tratando de alguna manera, cuando uno trata de frenar la escalada y se pone del lado de las víctimas y trata de que sean menos las víctimas y le pone palitos en la rueda a los criminales, lógicamente esto no les cae bien, con lo cual he recibido intentos de todo lo que te puedas imaginar por internet, pero bueno, tengo triple cautela sabiendo esto como contexto, ¿no? claro. ¿Qué es una contraseña segura, Coqui? Contraseña segura te diría que no existe, hay contraseñas menos inseguras, pero bueno, la mejor forma de tener una contraseña difícil de descifrar es de alguna manera que tenga unos cuantos caracteres, que sea bastante prolongada, y digo que no existen contraseñas seguras porque constantemente se están filtrando, constantemente se venden, se compran, están accesibles o se pueden descifrar, ¿no? Esto quiere decir, Sí. los criminales no las adivinan manualmente, sino que pueden utilizar inclusive un software que prueba distintas combinaciones a mucha velocidad hasta que eventualmente da con la contraseña. Para esto es más importante que el password, es lo que yo llamo, yo no lo llamo, se llama así, el segundo factor de autenticación, ¿no? O la autenticación Ajá. multifactorial, que implica que además de una contraseña, para loguearse o iniciar sesión en una cuenta hay que tener un dato más, y este suele ser un código que nos llega por mensaje al celular o un token que tenemos en una aplicación de autenticación y que se va renovando cada 30 segundos como si fuera el del banco. Correcto, correcto. Y Coqui, te hago una pregunta. Entonces, ¿qué recomendaciones vos nos darías como para que tengamos en cuenta a todos los usuarios que todo el tiempo estamos consumiendo cosas? Y en el caso de ser víctima de esto, ¿dónde lo denunciamos? Mira, recomendaciones, te puedo decir que como usuarios eh, tenemos que reconocer que hay un nuevo riesgo que anda dando vueltas, y que independientemente de que los estados o las empresas tienen que cuidarnos y adoptar medidas de seguridad, nosotros somos la primera barrera de defensa, con lo cual yo lo que planteo primero es reconocer el riesgo como para empezar a ver qué cosas estamos haciendo que deberíamos hacer de una forma distinta a la que venimos haciendo, así como, y esto lo repito todo el tiempo, así como en el 2020 aprendimos a empezar a usar un barbijo, alcohol en gel, a tener cuidado con qué superficies tomamos contacto. Bueno, ahora hay nuevos hábitos que nos van a permitir no contagiarnos de un virus distinto, quizás inclusive más dañino que el coronavirus, y esto es el cibercrimen, con lo cual mi recomendación es, tengo un libro gratuito, se llama Hackeados, por eso como es gratuito no es chivo, pueden encontrarlo en redes sociales, ahí este es un buen punto de inicio, lo puede leer cualquiera, es gratis, y no demanda conocimiento técnico ni de tecnología ni de legales como para entenderlo, pero les podría decir a los usuarios, desconfían de absolutamente todo correo que les pida datos, empiecen a priorizar y a valorar sus datos, no se sientan que no son importantes, que su información no vale, su información es súper valiosa para las empresas, para los criminales, para extorsionarlos, para venderla, para cometer otros ataques. Tengan mucho cuidado con la privacidad de sus cuentas y con lo que comparten y a quienes lo comparten en Internet. Es muy habitual una sobreexposición que esa información es oro para un criminal que está tramando algún ataque de engaño en contra nuestro. Y obviamente no confíen que todo el mundo es quien dice ser en Internet, porque ahora nosotros nos estamos viendo cara a cara a través de una cámara, pero nosotros en Internet constantemente estamos hablando con cuentas, no con personas. Hay personas detrás de esa cuenta, pero nosotros no las vemos. Claro. Confiamos en que son quienes dicen ser: un banco, Netflix, Fravega, Musimundo, aerolíneas, un amigo, mi primo, y el hecho de que tenga la fotito de perfil igual y el mismo nombre no significa que sea la misma persona, con lo cual en eso yo les recomiendo a los usuarios que inviertan el principio de inocencia, de que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, y digamos, bueno, todos los mensajes o correos que recibo podrían ser un intento de ciberataque hasta que yo demuestre lo contrario. Jorge, ¿y cuál es la población, cuál es la franja etaria de la población, si es que está discriminado así,
que ha sido más vulnerable a este tipo de episodios. En algún momento, y que muchas veces hasta se terminó tomando medio en broma, cuando llamaban de los programas de Buenos Aires, por caso del programa de Susana Jiménez, anunciando premios, anunciando sorteos y qué sé yo, la gente grande era la que más caía víctima de esta maniobra. ¿Cuál es la franja etaria que ustedes ven que es más vulnerable? Mira, acá yo te puedo decir que no se salva absolutamente nadie y que el criminal no discrimina por edades, por género, por profesión, por background académico. Va contra todos y muchas veces ni siquiera sabe contra quién va, sino que directamente ataca a todos en simultáneo sin saber quiénes son. Y después ve quién cae, ¿no? Es como tirar un medio mundo al océano de Internet sabiendo que algún pez va a caer. Ahora, hay obviamente sectores que son más vulnerables, pero por una cuestión de el conocimiento que tienen de cómo manejarse en espacios virtuales. Los adultos de la tercera edad, sin duda, son de las víctimas preferidas del criminal porque son quizás quienes son más inocentes o que tienen una mayor cuota de ingenuidad frente a cómo funciona el entorno digital. Y por el otro lado, y en el extremo opuesto, los adolescentes y preadolescentes, los menores de edad, niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo conocimiento de cómo utilizar la tecnología, y quizás mucho más que los adultos porque son nativos digitales, pero tienen una cuota de impulsividad que no le permite de alguna manera medir los riesgos de dónde están y qué es lo que hacen. Entonces, eso los pone muy a merced de los criminales. Y en el medio queda la franja igualmente muy alta en cuanto a cantidad de víctimas de, bueno, aquellos que están en el medio de esos dos puntos y que generalmente son los que más dinero tienen para que los criminales le quiten, ¿no? Porque ni los niños ni los adultos de la tercera edad suelen ser quienes de alguna manera tienen mucho que le puedan quitar. Obviamente contra los menores son otros tipos de cosas las que los criminales buscan, obtener quizás imágenes íntimas, los más perversos, y ese tipo de delitos, pero la realidad es que acá yo siempre digo, la víctima número uno es la empresa. La empresa porque independientemente de que cada uno de nosotros corre un riesgo como ciudadano, a las empresas es a quienes los criminales saben que pueden sacarle mucho más dinero por el tipo de información que manejan, por el daño reputacional que le pueden causar, por el perjuicio legal, ¿no? Y económico con el que las pueden dañar. Con lo cual te diría que si el criminal tiene que elegir a alguien a quien atacar, lo primero que va a hacer es mirar quién tiene el bolsillo más grande, y el bolsillo más grande suele tenerlo una persona jurídica, no una persona física. Claro. Bueno, Jorge, sabemos que tenés otro compromiso a esta hora, por eso no queremos robarte más. Yo de mi parte te saludo, te mando un abrazo enorme. Realmente fue un placer escucharte con tanta claridad que nos has explicado esta modalidad delictiva del siglo XXI y durante la pandemia y la pospandemia. Así que yo te agradezco muchísimo. No, por favor, te agradezco a vos. Fue un placer estar acá charlando con los dos. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. ¿Vale? Sí, Coqui, muchísimas gracias por este tiempo. Y te pregunto cortito, ¿cómo se hace para desarrollar tantas pasiones y también corredor, chef, escribir frases hermosas, abogado, novio? ¿Cómo se hace? Esta es la pregunta out of context de la nota, pero mirá, se hace, yo te diría que se hace con pasión. Uno tiene que hacer lo que siente que le hace feliz, que le hace bien, y con lo que también puede aportar algo a los demás, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra en dónde confluye todo eso, creo que uno lo hace con mucho más ganas, y lo que se hace con ganas no cuesta nada. Así es, me encantó, un gran cariño, se te admira y se te quiere mucho, Coqui. Muchísimas gracias por esta nota. Hasta luego, que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, Vanessa, como siempre nos sorprendés con nuestros invitados, con nuestros entrevistados. La verdad que una persona increíble, que es multifacético, con muchas pasiones, que realmente creo que
como corto, ¿no, Marcelo? A veces el tiempo, mira, ahí estoy viendo las fotos de su Mercedes-Benz de colección. Él tiene tiempo para todo esto, además de trabajar y de estudiar el cibercrimen, y tiene tiempo para hacer deportes, para hacer de todo un poco. Hasta músico es. Sí, sí. Es músico también, chef, aparte escribe unas frases increíbles, súper motivador, una persona muy, muy querida, muy seguida también por las redes, así que bueno, la verdad que creo que Marcelo ha sido un placer porque nos ha dado un panorama de toda esta nueva modalidad de la nueva era digital, ¿no? Claro. Estos riesgos que corremos al utilizar lo que es la tecnología, ¿no? Que la tenemos que usar sí o sí, Vanessa. Hoy por hoy hemos sido forzados a usar una tecnología que antes no la conocíamos, en algunos casos nos resistíamos. Yo hasta el día de hoy me resisto a hacer compras por internet por miedo a dar el código de seguridad de la tarjeta de crédito, a dar los números de la tarjeta, toda esa información que yo no sé si en algún momento se la pueden utilizar en contra mío, ¿no? Tal cual, justamente una amiga me decía hoy que compró telefónicamente un pasaje de Rosario a Comodoro y me dice, Vane, yo le di todos los datos telefónicamente, ¿no? Claro. De la tarjeta. Entonces uno se siente realmente en esta modalidad diaria, te sentís totalmente vulnerado, ¿no? Sí, claro. Como decía Coqui, nos tenemos que permitir dudar realmente si es una empresa confiable o no la que tenemos del otro lado, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, vino muy bien esta charla, Vane, muy, muy bien. Claro que sí. Mañana cuando pague el combustible me voy a quedar al lado del chico cuando pase la tarjeta. Claro, claro, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ha habido disposiciones que no se cumplen en ningún caso, pero que, por ejemplo, cuando vos vas a comprar, quien te recibe la tarjeta no se la puede llevar a otro lado, tiene que hacer toda la transacción delante tuyo, que no se cumple en casi ningún lado, en ningún negocio, porque el POS está en otro lado, entonces vos le das la tarjeta y esa persona va a otro lado y hace toda la transacción y te trae para firmar. Pero bueno, acá se había dispuesto que eso no estaba permitido, pero se hace igual. Así es, se ve cotidianamente, tenemos que prestar muchísima atención para no ser víctimas de estos actos delictivos, ¿no, Exactamente. Marcelo? Bueno, sé que estás a punto de viajar nuevamente a Buenos Aires, desde tu Calafate querido, que te vuelvo a reiterar, 2 grados bajo cero. No salgas ahora. Vos sabés, Marcelo. Sí. Mira, hoy practiqué ponerle las cadenas al auto, así que espero que no me agarre en la cuesta de Nimes. Había un poco de hielo, así que bueno, espero que no me agarre porque va a ser la primera vez que voy a encadenar los neumáticos del auto. Así Pero que vos viajás de día. día, tomás esa precaución de viajar de día, ¿verdad? La idea es salir a las 11 de la mañana, cosa que el sol comienza a pegar en la parte más alta de la cuesta y bueno. La idea sería hacer noche, si Dios quiere, que me esperan en Fitzroy, también un lugar muy hermoso con toda una mística ahí en Santa Cruz. ¿Y cuánto demorás? ¿Cuántos kilómetros son y cuánto demorás? 2.800 kilómetros y lo estoy haciendo en 2 días y medio. ¿Y manejás vos solita? Sí, con la compañía. Ahora me llevo a mis 2 cocker porque generalmente los llevo a Buenos Aires a hacer algunos estudios o castraciones, son mis hijos, entonces ando un poquito entre Buenos Aires y aquí, pero sí creo que le he dado como 10 vueltas a la Argentina, Marcelo. Qué bárbaro. Soy toda una aventurera. ¿Cómo te admiro, Vanessa? Mucha radio AM claro. y disfrutar, amo esa ruta 3 que para muchos parece aburrida. Pero te encontrás con uno mismo, es una pasión. Sí, claro que sí. Viajar es una pasión inigualable. Vanessa, te mando un beso enorme y hasta el próximo diario. Así es, un gran cariño, Chino, y nos estamos viendo en la próxima edición. Dale, Gracias a todos, buenas noches. Que tengas muy buen viaje.